Para vivir solo se necesita ser un animal o un dios, dice Aristóteles. Nietzsche añade un toque, dejando de lado el tercer caso. Se necesita ser ambos, en el crepúsculo de los ídolos. Un estudio publicado en PLOS Medicine en 2010 reveló que los riesgos para la salud de la soledad crónica son comparables a fumar 15 cigarrillos al día. Para combatir la soledad, podemos trabajar para aumentar nuestra conexión social. Sin embargo, también debemos mejorar nuestra capacidad de estar solos. Después de todo, no todos los que están solos se sienten solitarios. Reflexionando sobre su tiempo pasado en soledad, el filósofo Henry David Thoreau, en su obra Walden, dijo: «Nunca me siento solitario aquí. Nunca encontré un compañero tan agradable como la soledad». En este ensayo exploramos las virtudes de la soledad y por qué ella promueve el autodesarrollo. Proporciona una libertad incomparable, alivia muchos problemas de salud mental y es crucial para construir un carácter fuerte. Nietzsche distingue entre soledad y estar solo, afirmando: «Soledad es una cosa, estar solo es otra. Aprendiste esto ahora». En Solitude, A Philosophical Encounter, el filósofo Philip Koch define soledad como un periodo de experiencia desvinculado de otras personas en percepción, pensamiento, emoción y acción. La soledad es simplemente un mundo experiencial en el cual otras personas están ausentes. Esto es suficiente para la soledad. Esto es constante en todas las soledades. Muchas de las figuras imponentes de la historia alcanzaron su estatus legendario, aprovechando los beneficios de largos periodos de soledad. Los 40 días y noches que Jesús pasó en el desierto lo impulsaron a sus alturas espirituales. Buda y Moisés encontraron en la soledad las grandes visiones morales que definieron sus vidas. Marco Aurelio, Friedrich Nietzsche, Ralph Waldo Emerson, Albert Camus, Henry David Thoreau y muchos otros filósofos buscaron en la soledad un santuario para cultivar su carácter y desarrollar sus percepciones filosóficas, lejos de la influencia corruptora de la sociedad. Nietzsche, por ejemplo, escribió: «Cuando estoy entre muchos, vivo como los muchos y no pienso como realmente pienso. Después de un tiempo, siempre parece que quieren exiliarme de mí mismo y robar mi alma. Entonces necesito el desierto para volver a ser bueno». En Aurora, el almirante Richard Byrd pasó un invierno solo en la Antártida, soportando un frío brutal, largas noches oscuras y una soledad que ningún poder en mí no sientan. La tierra podría aliviar durante al menos 6 meses. A pesar de las condiciones adversas, este periodo de soledad fue transformador. En su libro Alone, escribió: «Sí, la soledad es mayor de lo que anticipé. Mi sentido de valores está cambiando, y muchas cosas que antes estaban en solución en mi mente, ahora parecen estar cristalizándose. ¿Por qué algunos prosperan en la soledad, mientras otros sufren con el sentimiento de aislamiento? Los solitarios muchas veces desconocen las virtudes de la soledad o no saben cómo aprovecharlas. Entre las virtudes de la soledad está la libertad de descubrir quiénes somos y convertirnos en esa persona». El filósofo Arthur Schopenhauer observó: «Un hombre solo puede ser él mismo mientras está solo, y si no ama la soledad, no amará la libertad, pues es solamente cuando está solo que él es realmente libre. La restricción está siempre presente en la sociedad como un compañero del que no se puede librar, y en proporción a la grandeza de la individualidad de un hombre, será difícil para él soportar los sacrificios que toda interacción con los otros exige». En Ensayos y aforismos, para entender la libertad que la soledad ofrece, debemos considerar las restricciones de las interacciones sociales. Amigos, familia y parejas románticas son esenciales para una buena vida, pero también representan lo que Philip Koch llamó estructuras de demandas. Demandas para ser escuchados, cuidados y seguidos o liderados de acuerdo con sus necesidades. El estado emocional de los otros también afecta nuestra experiencia. Personas alegres nos elevan, mientras que un mal humor puede derribarnos. Nuestro estado emocional muchas veces depende de las personas a nuestro alrededor. R. D. Laing observó: «Ellos no se están divirtiendo. No puedo divertirme si ellos no se divierten».
Si logro que ellos se diviertan, entonces puedo divertirme con ellos. Lograr que ellos se diviertan no es divertido. Es un trabajo arduo. Incluso extraños influencian nuestra experiencia. El filósofo Jean-Paul Sartre sugiere imaginarnos solos en un parque, disfrutando de los árboles, el sol y los pájaros. Existen solo para nosotros, pero cuando otra persona se sienta en un banco próximo, nuestra experiencia cambia. Nos volvemos conscientes de que somos ahora un objeto en la conciencia de otra persona, y esto interrumpe nuestra comunión idílica con el ambiente. De forma análoga, el psicólogo William James destacó el sentimiento decepcionante que surge en un caminante, solitario cuando ve a otro caminante aproximándose a la distancia. Inmediatamente se siente más autoconsciente y menos libre, menos capaz de simplemente ser. Esto es lo que Sartre quiso decir con la frase, «El infierno son los otros», o como Sartre escribió, «Por la mera aparición del otro, soy colocado en la posición de juzgarme a mí mismo como un objeto, pues es como un objeto que aparezco para el otro, en el ser y la nada. Todas estas restricciones están ausentes en la soledad, pues la soledad se caracteriza por la ausencia de restricciones y una libertad inaccesible en el compromiso social. En la soledad somos libres para disfrutar de nuestro entorno, sin la conciencia perturbadora de que somos un objeto en el campo perceptual de otra persona. Somos libres para hacer lo que queramos. Cuando queramos, podemos pensar o sentir cualquier cosa y seguir nuestras pasiones, sin preocuparnos por lo que otros van a pensar de nosotros o si estamos cumpliendo con sus expectativas o demandas. Libre. Al principio parece extraño, nadie limitándote de ningún lado, escribió Philip Koch en Solitude, A Philosophical Encounter. El filósofo inglés William Hazlitt tenía el hábito de hacer largas caminatas solo, simplemente para disfrutar de la libertad de la soledad. Como él observó, el alma de un viaje solitario es la libertad, la perfecta libertad de pensar, sentir, hacer exactamente como se desea. Por una vez, me gusta hacer todo a mi manera, y esto es imposible a menos que estés solo. En conversaciones de sobremesa. Como Philip Koch observó, Thoreau comentó, «Voy con una extraña libertad en la naturaleza». Esto es verdad. ¿Pero por qué? Un punto obvio es el escape de los controles sociales que gobiernan toda la vida interpersonal. En la soledad puedes gritar «fuego» en cualquier momento y puedes hacerlo totalmente desnudo. Ciertamente, la libertad de movimiento es una metáfora universal para la libertad espiritual de la soledad, donde nuestros espíritus vagan, o divagan, o saltan o vuelan. La libertad de la soledad es valiosa por sí sola, pero también como un medio de autodescubrimiento y crecimiento personal, pues cuando estamos solos y ausentes de las restricciones sociales que limitan nuestra experiencia, podemos involucrarnos en lo que Philip Koch llamó sintonía con uno mismo. Como él explicó, la sintonía con uno mismo es mejor caracterizada por la imagen del flujo libre, el flujo en la conciencia de pensamientos, deseos y emociones sin cualquier sensación de censura o gestión, junto con un acceso libre de vuelta a sus orígenes. Abrirnos a la gama completa de nuestras emociones, pensamientos, deseos e imágenes internas nos pone en contacto con aspectos de nuestra identidad que enterramos bajo las máscaras sociales que usamos cuando estamos cerca de otras personas. Pero en la soledad somos libres para quitar esas máscaras, pues no hay nadie para escuchar o responder, excepto la voz de nuestra conciencia. Después de un aislamiento largo y difícil, la novelista May Sarton pasó un tiempo prolongado en total soledad. Como ella escribió en Diario de una soledad, comienzo a tener intimaciones ahora de un retorno a algún yo profundo que estuvo muy absorto y muy lastimado para funcionar por mucho tiempo. O como el filósofo americano Thomas Merton hizo eco en La vida silenciosa. No todos los hombres son llamados a ser ermitaños, pero todos los hombres necesitan silencio y soledad suficientes en sus vidas para permitir que la profunda voz interior de su verdadero yo sea escuchada al menos ocasionalmente. Cuando esa voz interior no es escuchada, la vida es siempre miserable y agotadora. Si el hombre está constantemente exiliado de su propia casa, encerrado fuera de su propia soledad espiritual,
Deja de ser una persona verdadera. Ya no vive más como un hombre. Las voces que escuchamos en la soledad, sin embargo, no siempre son agradables. A veces la sintonía con uno mismo involucra revivir traumas pasados y el surgimiento de emociones dolorosas, miedos y ansiedades que hemos evitado al sumergirnos en las distracciones de la sociedad. Este estado de sintonía interior no siempre es alegre o sereno. A veces involucra sentir con intensidad devastadora los conflictos, las rabias, las intimaciones de mortalidad que hemos intentado negar. Anhelos, rabias, celos, dependencias y alejamientos pueden ser vividos con seguridad cuando las personas sobre las cuales podríamos descargarlas erróneamente, o peligrosamente, o tontamente están ausentes, escribió Philip Koch. Aunque los conflictos y emociones que surgen en la soledad pueden causar sufrimiento, su surgimiento nos da la oportunidad de confrontarlos conscientemente. Si usamos esta oportunidad para sentarnos en silencio y permitir que nuestras ansiedades y emociones angustiantes nos invadan, podemos procesarlas, resolverlas, liberarlas y curar los problemas crónicos de salud mental que estaban generando. Como Albert Camus observó, cuando un hombre ha aprendido, y no en el papel, a permanecer solo con su sufrimiento, a superar su deseo de huir, entonces tiene poco que aprender. Este poder de sanación de la soledad no es una exageración. El médico japonés Shoma Morita desarrolló una forma de psicoterapia basada en los principios del Zen budismo que prescinde de intervenciones terapéuticas y farmacéuticas en favor de proporcionar al paciente un ambiente de soledad donde es forzado a confrontar el sufrimiento que ha evitado. Como Ilse Weid explica, cuando llega al hospital, el paciente neurótico debe tener reposo absoluto por hasta una semana. Durante ese tiempo no tiene permiso de asociarse con nadie más. No debe leer o escribir, fumar, telefonear, escuchar radio o ver televisión. El paciente es dejado solo con su enfermedad, hasta que él y su enfermedad se convierten en uno solo. Tiene que aceptar su enfermedad en completa soledad. La mayoría de las culturas del pasado estaban conscientes de las grandes virtudes de la soledad, y en algunas, la soledad era valorada aún más que la socialidad. Entre los indios Tarahumara de la Sierra Madre en México, el profesor John Ruffel notó casi un culto de la soledad. Él continúa: un niño pequeño de 6 años puede llevar su ración de pinole, maíz molido en polvo, y desaparecer con las ovejas por 1 o 2 semanas, sin ver una sola otra persona antes de retornar. Estos indios están tan acostumbrados a llevar vidas solitarias que se sienten avergonzados y perdidos cuando son llamados a conversar con otros. En el hombre, el animal solitario. Incluso en culturas donde la vida era más comunitaria, los individuos pasaban por periodos prolongados de soledad para facilitar grandes transiciones en la vida. Por ejemplo, las jornadas solitarias eran una parte integral de los ritos de pasaje, por los cuales un adolescente se convertía en hombre. En un rito de pasaje, un niño era llevado a un campamento aislado en el desierto. Allá permanecía solo, a veces por meses. Cualquier cosa que necesitara para sobrevivir, la hacía o la encontraba solo. Cazaba, recolectaba, se protegía de predadores y enfrentaba su miedo de lo desconocido y de la oscuridad. Pasaba por una sintonía consigo mismo y confrontaba y superaba su soledad, ansiedades, dependencias, y transformaba su mente de un enemigo indomable en un amigo confiable. Solo aquellos que tenían éxito en esa jornada solitaria eran considerados por la comunidad como hombres de verdad. Como James Hollis escribe, el aislamiento ritual es una introducción a una verdad central, que no importa cuán tribal sea nuestra vida social, estamos en la jornada solos y debemos aprender a buscar fuerza y consuelo dentro de nosotros mismos. El niño aprendió a depender de su inteligencia, su coraje y sus armas, o pereció en bajo la sombra de Saturno. Jornadas solitarias sancionadas culturalmente fueron comunes en todas las culturas conocidas a lo largo de la historia, excepto en la nuestra. Esto refleja la profunda aversión de nuestra sociedad a la soledad. En vez de ser vista como un regalo precioso, muchos ven la soledad como algo a ser soportado entre compromisos sociales o relaciones. O peor,
La soledad es vista como algo a ser evitado. Cuando otras personas no están presentes, la mayoría de nosotros mira pantallas para distraerse de nuestra soledad y de las voces que podríamos escuchar en el silencio. Tal vez esta huida colectiva de la soledad sea la razón por la cual la enfermedad mental y la debilidad son la nueva norma. Pues como el filósofo del siglo XVII, Blaise Pascal, observó, todos los problemas de la humanidad surgen de la incapacidad del hombre de sentarse quieto en una habitación solo.